Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en este viernes, fresco viernes de invierno. Exacto. En invierno. Pero ya no está tan frío. No tan frío como hace un par de días. Aquí en Interpelados Televisión somos Salta Jujuy, esperando el fin de semana. Bueno, entre los temas, el Mundial, el partido de mañana de Argentina, el viernes que viene, todo complicado. tenemos una nueva etapa en el Mundial y otro partido de Argentina que, bueno, no sé si nos verán. Veremos. ¿Qué prefieren? ¿Messi o Interpelados? Ustedes deciden. Bueno, vamos a hablar de algunos temas importantes. A ver, lo que se está produciendo como breaking news. Exacto. Es decir, está en desarrollo. Reuniones en la Casa Rosada. Aparentemente, bueno, hay algunos medios que están diciendo ya que Adorni no es más el jefe de gabinete y que sería el actual ministro del Interior, ¿no? Diego ¿Quién Santilli. lo reemplazaría? Diego Santilli. De todas maneras, esto no está confirmado. Se sabe que entre las posibilidades estaría, primero, que Adorni se retire como jefe de gabinete, que sea Santilli o Petovelo, la ministra de Calidad de Desarrollo humano. Sí, que en realidad capital humano. Eso, así es como se designa. O quien es el canciller, un hombre Pablo de Luis Quirno. Caputo, Pablo Quirno, quienes podrían estar reemplazando a Adorni en ese lugar. Cualquiera de los que fuere, hay que preguntarse, porque los tres son ministros, también quién los reemplazaría, ¿no? El análisis económico de esta medida política tiene sus implicancias, porque en principio la Casa Rosada tenía una hipótesis de trabajo de que lo saque el Congreso. Entonces después declararse que era un virtual golpe de Estado y ese tipo de cosas. Exactamente. Es decir, esa era una de las teorías, pero después triunfó la otra. Al darse cuenta de que si lo sacaba el Congreso, quedaba muy debilitado el Ejecutivo, porque era el Congreso el que le había removido y entonces eso iba a alejar cualquier tipo de confianza y de inversiones en el país. Y Sí, esto y me que parece además, como muy importante. Y además una lectura política. No deja de ser una derrota en el Congreso cuando ha podido conseguir apoyos, incluso para que no se trate la destitución de Adorni en la última semana. Exacto. El tema es que ha triunfado esta teoría y fíjense ustedes que es muy importante, por eso yo le hablo de las implicancias económicas, es decir, la lectura política afecta también a la economía. Y un dato que no es menor, hay muchos gobernadores, entre ellos Gustavo Sáenz, que apuntaban a que este es un problema del Ejecutivo Nacional y que lo tenía que resolver el Ejecutivo Nacional, lo cual de confirmarse esta versión que está circulando en estos mismos momentos, entonces le daría la razón a la estrategia que han desarrollado algunos gobernadores, Sáenz incluido. Todo esto en una discusión que se da en el mismo gobierno nacional y que también tiene algunos componentes para analizar. El caso de los gobernadores, que esta semana acompañaron al gobierno con indecisión. En esos casos también no dar el quórum en las cámaras. Pero por otro lado está una posición muy dura que ha sostenido una figura muy importante de la política por sus características de transparencia, pero además por una problemática en su vida que está atravesando, claro, que es el ex senador Esteban Bullrich, que renunció al PRO en una carta muy educada, pero también muy profunda y dura, al presidente del partido, a Mauricio Macri, objetando esta cuestión de que el PRO y otras fuerzas políticas dieron lugar para que no se trate el tema Adorni, la convocatoria al Congreso para no solamente dar explicaciones, sino también luego analizar la posibilidad de su destitución. Exactamente, y este es un tema que es muy pero muy importante porque parecería haber sido también el detonante que fue trabajando como una ficha que caía a otra ficha y dentro del propio partido de Mauricio Macri ha generado
tipos de reacciones que lo llevó también al gobierno nacional a decir, che, si no contamos con el PRO, estamos complicados. Bueno, y todo esto es una sumatoria que impacta directamente en la opinión pública. Y puede haber una lectura, que creo que es la original, la que se viene produciendo desde hace bastantes años, de que el electorado argentino sufre mucho por el bolsillo. El gobierno nacional, en los últimos tiempos, especialmente desde el ámbito de economía, bueno, hablan, por ejemplo, en el tema de la macro, con algunos réditos que se pueden tener, pero en estos momentos, desde hace más de un mes, lo económico, más allá de lo que se quiera decir y que se quiera justificar, es resquebrajado por lo político y especialmente por las cuestiones que tienen que ver con una ética, con otra manera de hacer política, con una negación respecto a lo que son las prácticas políticas tradicionales que de alguna manera ahora se manifiestan en el seno del gobierno. Y en lo económico se sigue manifestando, esto es muy interesante, porque en esta semana el gobierno hizo alarde de un incremento del consumo. Y en ese incremento del consumo, lo que se olvidaron decir, por ejemplo, es que en realidad hubo un redireccionamiento del consumo y tenemos dos realidades. Una realidad que hubo una recuperación del 0,8 y 0,7 respecto del año anterior o del mes anterior, que son datos ciertos, pero ¿cómo mide el gobierno el consumo? Incluye dentro del consumo el pago de los servicios, electricidad, gas y agua. Y, por ejemplo, los servicios han tenido más de un 600% de incremento, con lo cual las familias han tenido que pagar esos servicios y han tenido que reducir otro tipo de consumos, y entonces tenés caída en los supermercados de un 5% y algo más en centros de compra y también en lo que son los shopping. Todo esto puesto en un mismo escenario en donde el bolsillo también está indicando y se empieza a ver a la política haciendo tanto ruido en el medio de una situación verdaderamente compleja. Y me voy a meter un poquito nada más en tu tema, que es la política, porque mientras esto está sucediendo, el gobierno inventa cifras, pero la oposición critica a sus propios congéneres, a sus propios compañeros, porque la oposición, fundamentalmente el peronismo, está preocupado por Kicillof y no porque cómo está viviendo la gente. Y este es todo un dato para tenerlo en cuenta. Y comienza a recuperar algunas personas, como por ejemplo Sergio Berni, que estaban ahí escondidos, Guillermo Moreno. Entonces vos decís, che, ¿qué es lo que está pasando? Y la sociedad empieza a mirar, no tengo opciones. Claro. Y bueno, y también en esto de la lectura política que se puede hacer, más allá de lo que pase hoy, más allá de lo que quiera resolverse, hay daño que ya está autoinfligido, ¿no? Más allá de lo que ocurra. Y esto no significa que el oficialismo no pueda reelegir. Ojo, no nos equivoquemos en ese tipo de análisis, porque está demostrando lo que es la dinámica política en muchos países de Latinoamérica y también del resto del mundo, que las cuestiones no deben leerse tan linealmente. Pero sí o sí hay que sostener que hay un daño encima autoinfligido, del cual va a costar salir, remediar, mejorar la situación. Todo va a depender no solamente de lo que se haga hoy, sino en los próximos tiempos, por supuesto, con toda la política mirando la elección del año próximo. Exactamente. Brasil es fundamental también en este escenario, porque cuando hablamos de América Latina estamos hablando de una América Latina con, si se quiere, 3 gobiernos más o menos progresistas, Uruguay, Brasil y México. Sí. Y después el resto... Bueno, con y Venezuela. No, bueno, Venezuela está Estados Unidos. Está, y si hablamos de México, tenemos que hablar también de Nicaragua. De Nicaragua, Nicaragua sí, probablemente. Bueno, sí, yo no sé si decirle progresista, decirle, y tampoco a los demás decirle ningún mote homogeneizando, porque me parece son todos heterogéneos. Podríamos decir el grupo de San Pablo, por un lado, ¿no?
y por otro lado lo que es el Grupo de Madrid. No se olviden Sí, de la otra pero situación. hay líneas de conexión que tiene heterogeneidades, como las tiene también Claro. el sector de la derecha. Digamos, No, sí, por ¿viste? eso. Cuando te hablan, te dice el capitalismo. El capitalismo hay, desde el capitalismo noruego al Estados Unidos, al japonés, al italiano, al británico, todas tienen sus surcoreano. variables. El surcoreano Y el chino. y el chino. Que el chino es tal vez la variable de capitalismo más interesante para investigar, porque es una estructura socialista con enclaves capitalistas en el medio que pagan impuestos. Sí, no, por eso son dos modelos. Y hay transferencia de tecnología, que es un dato Claro. que no se tiene mucho en cuenta. Pero son dos modelos, una política Absolutamente. socialista y una economía capitalista. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa, vamos a tener hoy un entrevistado, vamos a estar en este Breaking News sobre qué es lo que está pasando a nivel nacional y también hacia el final del programa comentando otras novedades que tienen que ver, como hacemos siempre, una revisión de lo que pasa en lo local, en lo nacional y en el mundo. El proyecto de que íbamos a tratar esta noche tiene que ver con la cuestión de diálisis. Ustedes saben, la diálisis es un mecanismo para aquellos que tienen problemas renales y necesitan el tratamiento periódicamente para extraer justamente aquellos elementos que son contaminantes y que son el resultado de problemas que no se renuevan los riñones y consecuentemente hay que eliminar todos esos elementos. Normalmente esto hay que hacerlo sí o sí porque si no está el riesgo de vida. La gente que realiza este tipo de tratamientos tiene serios problemas con los cobros, tiene serios problemas con los reconocimientos de aranceles, así que la invitación a través de una colega la hicimos al doctor Espeche, así que vamos a estar con el doctor Espeche hablando de este tema. Sí, problemas que tienen las organizaciones que tratan este tipo de problemática, pero más aún el impacto que esto tiene en los pacientes y sus familias. Claro, porque está el riesgo de vida. Es Exactamente. decir, si esto no se puede cubrir, no se puede realizar directamente, es riesgo de vida. Así que en un ratito volvemos para tratar ese tema.